Buenos días, hermanas. Hoy es el tema 12 y quiero leerles una parte del libro de Marcos. Está en el capítulo 16, del versículo 1 hasta el 8. Y hablando de la resurrección, que fue lo que se recordó el día de ayer, quisiera comentarles estos versículos. Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo: no se asusten, ¿buscan a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan, díganlo a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea, y allí le verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Entonces les decía que hablando de la resurrección y estudiando un poquito, pues recordando esta historia, he escogido esta parte de la palabra para que la meditemos esta mañana. Y estaba yo leyendo en estas líneas la tristeza que estas mujeres podían sentir. Dice que tuvieron que esperar a que pasara el día de reposo para poder ir y ungirle con las especias aromáticas, como era costumbre hacerlo con alguien que había muerto. Y ya siendo ya muy de mañana, o sea, habiendo recién pasado el día sábado, el día de reposo, ellas estaban listas. No pudieron hacerlo antes porque se había atravesado el día de reposo. Y aun cuando sabemos que Cristo no murió en viernes como se establece, porque si no, no se cumplirían los 3 días y las 3 noches que tiene que estar, que tenía que haber muerto nuestro Señor, o que tenía que estar muerto. Lo que sí es seguro es que resucitó en día domingo, eso sí, según lo que estamos leyendo en la palabra. Y fue precisamente el domingo muy temprano, es cuando ellas se preparan ya pasando el día de reposo, y venían preocupadas pensando porque pues la piedra era muy pesada y ¿quién les iba a ayudar a removerla? Y la sorpresa es que se encuentran que la piedra ya está removida. Y cuando llegan, no entienden por qué. Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo esa piedra tan pesada? Y que aparte recuerden que se le había puesto el sello romano, porque como él había ya dicho que iba a resucitar, parece ser que los únicos que habían entendido eran los sacerdotes y los fariseos, porque sus discípulos no habían ni entendido ni creído que él fuera a resucitar. Y los que habían entendido esto que él había avisado eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, pero en mal sentido, porque ellos decían, no creían en la resurrección, en que él resucitara, sino más bien pensaban que sus discípulos iban a robar el cuerpo. Y entonces le mandaron a poner guardias. Por eso en otra parte, hablando de la misma resurrección, habla de cómo se aparece el ángel y los guardias salen corriendo. Entonces, cuando el Señor Jesús resucita, viene a cumplir la palabra de Dios, algo que no habían entendido los guardias, ni tampoco estas mujeres, ni tampoco sus discípulos. Nadie había entendido esto. Entonces, cuando ellas llegan, dice que ven, en el versículo 5 dice: y cuando entraron en el sepulcro,
vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Este era un ángel. Mas él les dijo: no se asusten, ¿buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Y aquí es donde quiero detenerme, en estos dos versículos. Es lo que quiero profundizar. Estaban buscando a Dios en un cementerio, por así decirlo, en una tumba. Y ahí no estaba. Porque Dios es un Dios vivo y tenía que cumplirse la palabra. Obvio que sí murió, y como les repito, estuvo 3 días y 3 noches para que se cumpliese como él dijo, solo la profecía de Jonás. Pero para cuando ellas van, el Señor quería que ellas se cercioraran precisamente que Jesús ya no estaba ahí, que nuestro Señor Jesús ya no estaba ahí. Y esto lo quiero, hablando de la resurrección, claro, lo glorioso y la alegría que tenemos, pero también quiero pensar en otras dos cosas. Y es que, ¿qué buscamos cuando buscamos entre los muertos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nos produce? Ellas estaban tristes. No habían entendido la profecía, y aun cuando amaban a Dios con todo su corazón, a nuestro Señor Jesús le recibieron y sus vidas fueron transformadas por Él. El hecho de que pensar que aquel en el que habían creído, aquel en el que habían esperado estuviera muerto, pues era una razón por la que ellas tenían que estar, o ellas se sentían terriblemente tristes, ellas, sus discípulos, todos se sentían muy mal. Y el ángel da una respuesta bien importante, dice: ¿buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Y hablando de esto, todo esto que está pasando, y donde sabemos que hay tanto muerte física como muerte espiritual, es de sorprenderse que aún a pesar de todo el avance y de las medidas que se ponen más restrictivas, que no lo hablo porque tengamos miedo, pero sí lo hablo para que tengamos, como se los decía en temas pasados, tengamos amor por los demás, amor por los que están padeciendo, por los que están sufriendo. Y es impresionante que aún a pesar de esto, precisamente el día de ayer, se hizo aquí en mi cuadra fiestas grandes. Y la gente come, bebe, se divierte, se pelea cuando termina la fiesta. Y hay una completa insensibilidad ante lo que en otros países o aquí mismo ya en ciertos hospitales, en ciertos lugares está sucediendo. Pero dice el Señor que nosotros no debemos estar entre los muertos. El ángel le dice: no está aquí. Dios no está aquí. Dios no está en un cementerio. Dios no está en un lugar de muertos, porque Él ha resucitado. Y para que nosotros estemos vivas, necesitamos buscar entre los vivos y entre la palabra viva que es Cristo. Y que es la Biblia que tenemos la dicha de tener en nuestras manos. Pero como hijas de Dios, ¿cómo podemos hacerle nosotras para aplicar esto como lo hizo María Magdalena y la otra María, la madre de Jacob? ¿Cómo podemos hacerle también nosotros? Debemos de buscar a Dios, no en un cementerio. Y no sé si me estoy dando a entender. Estoy hablando de las obras muertas. Estoy hablando de las cosas que llevan a la muerte. A Cristo no se le busca en el cementerio. Y muchos se pueden decir: pero ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no está aquí?
¿Por qué oro y siento que Él no me oye? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Muchas cosas. Pues habría que meditar dónde estás buscando a Dios, dónde estás buscando a Jesús. María las dos Marías y Salomé fueron a buscar a Jesús donde sabían que estaba la última vez que lo pusieron. Por eso le dice el ángel, miren el lugar donde le pusieron. Y por lógicas razones, ellas van y buscan ahí. Pero el ángel les dice, no, ya no, porque Él está vivo, ya no está aquí. Y Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Y a Dios no se le puede buscar entre los muertos. A Dios se le busca entre los vivos. A Dios se le busca porque Él es la vida. Y no hay nada de muerte en Él. Así que cuando nosotros nos estemos preguntando, ¿dónde está Dios? Y lo digo por esta situación porque se agravará. No sé si en sentido de la salud, que haya más muertos, no sé si en sentido económico, pero leyendo las profecías del Apocalipsis, ustedes saben que se hace cada vez más intensas las señales, cada vez más intensas. Y va a ser cada vez más difícil que la gente crea. Pero nosotras debemos de buscar a Dios, que es la vida entre los vivos. Ahorita pensaba yo que se obligó a muchos, incluyéndome, a usar los medios de tecnología para seguir hablando de la palabra de Dios. Y tenemos que conectarnos y todos estamos utilizando la tecnología para escuchar. Y ahora buscamos a pastores en internet. Antes era algo que pues no me agradaba mucho. Yo prefería escucharlos en vivo, ¿no? Pero ahorita no nos queda de otra más que hacerlo así. Hay mucha palabra de Dios. También hay que tener cuidado porque hay mucha que no es. Pero hermanos, busquemos a Dios entre los vivos, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Y no busquemos a Dios revueltos en nuestro pecado. No busquemos a Dios andando en nuestras obras de la carne, porque Cristo vive. Ahí no lo vamos a encontrar. Él no está en la tumba. Y Él no está en la tumba de tus malas decisiones, y no está en la tumba de tus pecados. Él está vivo. Así que busquémoslo donde verdaderamente está, porque Cristo ha resucitado. Que Dios les bendiga.